Ya está con nosotros en el estudio Marta Moya y vamos a abrir nuestra revista de prensa con los recientes ataques en Rafah, en Gaza. Concretamente, el más mortífero de los últimos días podría haberse producido con armamento estadounidense y esto nos lo cuenta tanto CNN como el propio New York Times. Marta, bienvenida de regreso. Gracias, Francisco. Buenos días. Bueno, pues la CNN nos está titulando este miércoles: municiones fabricadas en Estados Unidos fueron utilizadas en el ataque mortal contra el campamento de Rafah. Es un análisis de la cadena estadounidense con base en la visualización de elementos gráficos y además una revisión realizada por expertos en armas explosivas. Recordemos que el ataque hace 3 días en Rafah se saldó con 45, al menos 45 asesinados y más de 200 personas heridas por el ataque israelí. Lo que hizo la CNN, nos cuenta, es geolocalizar primero ese campamento y después se ve en uno de esos vídeos la cola de una bomba de diámetro pequeño. Es una bomba GBU-39 que es de fabricación estadounidense, nos dice CNN, según con base en 4 fuentes citadas por la cadena. Está fabricada concretamente por Boeing y CNN dice es una munición de alta precisión diseñada para atacar objetivos puntuales estratégicamente importantes y provocar pocos daños colaterales. Hasta donde se ha podido analizar, los números de serie de esos restos de municiones hallados en Rafah coinciden con los de un fabricante de estas bombas con sede en California. También el New York Times ha podido contrastar esta información con base también en expertos y sostiene que Estados Unidos ha estado presionando recientemente a Israel para que utilice estas bombas GBU-39 y ocasionar el menor daño a los civiles, aunque a tenor de los últimos datos de víctimas pues no está siendo tan así. También la Casa Blanca, nos dice el New York Times, ha dicho que los recientes ataques en Rafah no cruzan esa línea roja impuesta por Joe Biden a Netanyahu. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y nos vamos hasta Sudáfrica, que hoy celebra elecciones presidenciales, lo anunciábamos también en el noticiero recientemente, y el medio The Economist sostiene que son los comicios más importantes desde la era de Nelson Mandela, con un panorama complicado para el actual presidente. Cyril Ramaphosa tiene un panorama complejo, nos dice The Economist, y empieza así su artículo, su análisis. Desde que asumió el poder en 2018, Cyril Ramaphosa convirtió la indecisión en una forma de arte. Las promesas de Ramaphosa de un nuevo amanecer para Sudáfrica no se han materializado en el último sexenio, nos dice The Economist, porque el país enfrenta numerosas crisis, también desempleo récord, tasa de asesinatos récord también, las más altas en 20 años, y además una corrupción desatada. Según las proyecciones de este mismo medio, Cyril Ramaphosa y su partido, el Congreso Nacional Africano, podrían quedarse hoy por debajo del 50%, que sería su peor resultado en la historia de este partido. Lo que supondría que Cyril Ramaphosa tendría que pactar con diferentes partidos minoritarios. Estos pactos podrían pasar desde una gran coalición con el partido líder de la oposición hasta partidos más minoritarios que, bueno, pues son muy pro Vladimir Putin, otros que quieren nacionalizar sectores estratégicos y otros incluso que persiguen a la minoría de sudafricanos blanca. Dice The Economist, gane quien gane, la tentación de vender soluciones fáciles será enorme. ¿Por qué? Porque 1/3 de los jóvenes en Sudáfrica prefieren un gobierno no democrático y casi 3/4 partes de todo el censo sudafricano afirma que renunciaría a las elecciones si hubiera un gobierno que garantizara su seguridad. Eso dice The Economist. Bueno, son frases bastante controversiales, sabemos que además de fuentes oficiales y complicadas. Esa es la palabra en realidad. Al fin de semana vamos a tener los resultados de los comicios. El viernes probablemente en revista de prensa vamos a estar analizando lo que ocurre. Vamos ahora hasta Italia, porque allí el medio Corriere della Sera nos habla hoy de cómo los ataques ucranianos en suelo ruso han crecido sustancialmente desde el inicio de la guerra y esto puede marcar un punto de inflexión en el curso de este conflicto específicamente. Así es, Francisco, titula el Corriere della Sera: ciudades, refinerías y objetivos militares, así golpea Ucrania a Rusia. Desde 2022 las incursiones del ejército de Kiev en territorio ruso han ido en aumento, pero casi nunca han atacado objetivos civiles y mucho menos pues han utilizado armas de largo alcance. Al principio los militares ucranianos pues apelaban al karma, ¿no?, con estas incursiones en territorio ruso. El único lugar donde las reglas del juego son diferentes es en la península de Crimea, nos dice el Corriere. Recordemos, recuerda este medio, que el último ataque fructífero ucraniano en suelo ruso fue el 4 de abril y bueno, pues esto marcaría un punto de inflexión, esta sucesión al alza, mejor dicho, de los
los ataques ucranianos en Rusia, porque ahora mismo tanto la Unión Europea como Washington estarían debatiendo si permiten a Ucrania utilizar su armamento en territorio ruso. Quien ya dio luz verde fue Reino Unido, pero esto podría cambiar el curso de la guerra. Un tema controversial también, y hablando de temas controversiales, vámonos desde Rusia hasta Venezuela, porque ayer el gobierno de Maduro le dijo a Bruselas que no cuenten con ellos para participar como observadores electorales, y sobre ello nos habla el periódico El País. Concretamente, El País, Francisco, titula: El chavismo tensa la ruta electoral en Venezuela al revocar la invitación de observación a la Unión Europea. Dice El País: las elecciones en Venezuela no son una línea recta, y esto lo demuestra la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral de echar atrás esa invitación de Bruselas de ser observador electoral el 28 de julio. La Unión Europea, recordemos, rebajó las sanciones contra Caracas en los últimos meses con el fin de rebajar también las tensiones y estimular la política en este periodo electoral. Desde el Grupo Comunitario lamentan la decisión y sostienen que esto contraviene los acuerdos de Barbados, que decían explícitamente que la Unión Europea debería participar como observador allí en Venezuela. Completo este repaso entonces por la actualidad de los principales medios del mundo. Gracias, Marta, por esta revista de prensa. Gracias, Francisco. Mañana más.